tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos. Buen provecho para aquellos afortunados que están comiendo. Sí, momento. primero pedir disculpas por la hora que estamos arrancando. Sí, claro. Bueno, pasan cosas. Pasan cosas. Siempre pasan cosas. Sí. ¿No? Sí, sí. Así que nos exceden, por eso tuvimos que comenzar a... arrancamos un poquito más. 25 grados 2 la temperatura en la ciudad de La Plata. No hay pronóstico de lluvia, así que bien. Vos sabés que vamos a tener una semana con temperaturas hasta el domingo, con las máximas tan solo en 26 grados. Bien, Hablamos eso es lo que de necesitamos. alguna lluvia para el domingo, pero recién el domingo. El lunes volvemos con altas temperaturas. Pero parece que vamos a tener temperaturas agradables, con máximas que van a llegar a 25, 26 grados hasta el domingo. Bien, por lo menos que la temperatura nos acompañe. Ay, porque por vos viste favor. lo que es el contexto. Sí, está caldeado. Está muy caldeado, Sí. así que... Y si hablamos de caldeado, tenemos que hablar con él, ¿no? Con él, pero por supuesto que nos trae el timing directamente de lo que está sucediendo, De de lo la que sucedió actualidad. ayer, Sí. de lo que sucedió ayer, que comenzó a suceder ayer en la Cámara de Senadores de la Nación. Pero bueno, primero la bienvenida. Bienvenido, Germán Martínez. Bueno, chicas, ¿Cómo va? qué gusto verlas. Qué bien. En este jueves. ¿Cómo andan? Qué bien. Bien, bien, bien. Ay, Dios. Bueno, al mal tiempo, buena caripela. Buena caripela. Sí. Che, La hermano, mejor posible, porque la vida es así. la vida es terrible. ¿O no? La vida es terrible. Sí, sí, Son, la vida son más negativas que positivas. En general, ¿eh? sí. Sí. Bueno, Sí. parecemos jugadores de fútbol ya, ¿viste? Hablando así Cuando- en abstracto. Cuando Sí. ganan y dicen, y bueno, el fútbol generalmente. En general, son más- sí, a son veces más ganás, a tristeza veces que alegría, perdés. así que Los bueno. partidos hay que jugarlos. Hay que jugar. Mira qué lindo partido el que empezaron a jugar ayer en la Cámara de Senadores. Dios mío, y en la querido. calle. Y en la Y en la calle. calle. Y en la calle. Bueno, recordemos que la madrugada se aprobó la reforma laboral 42-30. Esto porque, a ver, hay muchos análisis para hacer y se puede entrar en detalle de qué cambia, qué no cambia. Se pueden dar algunas puntas, pero más allá de todo, es una derrota para el laburante. Digo porque Es imposible salir bien de esta. es regresiva, absolutamente Es regresivo, regresiva. sí. El tema de las vacaciones, el tema de Indemnizaciones. no, la cantidad de horas de trabajo. Horas de trabajo. La cantidad de las horas extras, el No, tema del terrible. banco de horas. Porque eso que decís, lo podrán consensuar trabajadores y, La patronal, y la digamos. patronal. Bueno, ya sabemos cómo termina eso, ¿no? Sí, claro. Con los patrones partiendo las vacaciones con un mínimo hasta de 7 días, ¿no? Con cuestiones además que puedan que tienen que estar fijadas en cierto tiempo muchas veces. La verdad que es muy regresiva la reforma laboral. Las modalidades de pago. La modalidad de pago. Me hace acordar a la época del trueque, chicos. Sí, Sí. tal cual. A El ver, ticket vamos a- canasta. Sí, pero viste que eso con comida, con vivienda, con... Digo, volvemos a la casa, a la pesca, al trueque. Claro. Las Hay un indemnizaciones- retroceso total. Claro, para entrar en algunos detalles, Dale. una nueva base para indemnizaciones que se excluyen del cálculo aguinaldo, vacaciones, premios y conceptos habituales. Mucha plata ¿no? que el trabajador lo necesita a la hora de Sí, llegar a derechos. esa instancia. Exacto, Es- exacto. La famosa industria del juicio, que se llenan la boca diciendo ahora vamos a terminar con la industria del juicio, porque entre otras cuestiones se paga en cuotas las condenas laborales, todo en cuotas, y hasta 6 pagos las grandes empresas y hasta 12 pagos algunas pymes van a poder pagar las condenas laborales. Después está el Fondo de Asistencia Laboral, el FAL, que es bastante complejo de explicar porque por ahí también se meten cuestiones económicas y financieras porque va a haber aportes del ANSES. Es una cosa muy extraña y de a poco va a cotizar, el gobierno la tiene que cotizar. Así que es bastante complejo. Las vacaciones más flexibles podrán fraccionarse en periodos no menores a 7 días, al menos una temporada estival cada 3 años. No, chicos. Perón se revuelve en la Se tumba. revuelve en la tumba. Se revuelve en la tumba. Esto es terrible. Accidentes o enfermedades por acto voluntario, pago del 50% del salario básico. Esto, si son accidentes o enfermedades por acto voluntario. Ejemplo, un partido de fútbol. Vos el sábado tenés Claro. libre, jugás un partido de fútbol, es un accidente por acto. Enfermedad no voluntaria, pago del 75% del salario básico. ¿Qué sería la enfermedad no voluntaria? Una gripe. ¿Qué? Una gripe. Claro. Eso es no voluntario. Y Se supone que no, vos no te la buscás. Claro, por ahí sos un irresponsable que saliste con una remerita
o que no usaste tapabocas. Pero me pregunto, ¿eso es sí o sí? ¿O hay un certificado médico que te avale y te dice, no, que no voluntario? Acá hay una neumonía. Suponete, te estoy, que yo, la pregunta. Y sí, no, lo que pasa que sí, claro, hay un certificado médico. Claro. Igual sí o sí es no voluntario. Hay que volver a nomenclar. Si vos me pones el nombre del Estado, yo te digo, bueno, hay que ver, hay que empezar a evaluar qué es voluntario y qué es no voluntario. Claro. Hay que volver a nomenclar. Recaídas por enfermedades crónicas. La licencia solo se renueva si pasan más de 2 años entre los episodios. Claro. Una recaída. Enfermedad crónica. Sí, chicos. Las conocidas como comorbilidades. Bueno, el banco de horas implementa por acuerdo escrito, permite compensar horas extras con francos o menos jornada. Claro, es el modo de pago. Claro, vos te quedás más horas y decís, no, pero quédate tranquilo que el viernes 12 yo te voy a dar libre. No, pero si tengo que pagar la luz. Claro. ¿Cómo hago? No. Por ahí puedes ir a prestar servicio de DELAP. No sé, estoy tratando de pensar de qué manera esto no puede ser regresivo para los trabajadores y las trabajadoras. La ampliación de servicios esenciales exige mantener al menos el 75% del servicio en huelgas en sectores como telecomunicaciones, comercio, educación. En algunos de estos servicios era el 25%, ponele. Llega al 75%. Son derechos elementales. Sí. También hay que pedir autorización para hacer asambleas en el lugar de trabajo, por ejemplo, entre otras. Así que ¿sabés qué? Se me acaba de prender la lamparita y tengo una duda al respecto. Las licencias claro. Me pregunto, sí, por maternidad, por ejemplo. Bueno, esto hoy por hoy son 3 meses. Sí, yo creo que eso no se ha tocado, pero todo es posible. No les des ideas. Sí, no, por lo que sigan pariendo por ahora. Claro. Es lo que está garantizado hasta ahora. Tocado. ¿Qué es lo que se logró? Lograron los gobernadores, aflojar, porque fueron primero 28 y después eran más artículos que se cambiaron. Porque Patricia Bullrich, que fue un poco la capitana, llevó adelante en consulta con la Casa Rosada, pero ella llevó con bastante muñeca política dentro de todo los cambios para que salga, porque la idea era que salga, sí o sí. Y bajaron varias banderas. Con los gobernadores, el tema de las ganancias a sociedades que iban a bajar un 3%, pero que significaba millones y millones de pesos que perdían las provincias, porque es coparticipable. Eso lo salvaron los gobernadores. Después, los gremios salvaron los aportes patronales a las obras sociales para no desfinanciar las obras sociales. Y por otro lado, entre otras cosas que salvaron, también la cuota solidaria de parte de los afiliados, ¿no? Entre otras cuestiones. Claro, uno lo puede tomar como, porque ayer hablaba Gerardo Martínez, que siempre es muy criticado, igual que los popes de la CGT. Gerardo Martínez era bastante realista. Uno lo puede tomar como un acto de realismo extremo diciendo, bueno, esta es la nueva composición de las cámaras. Así está el peronismo, en minoría. Mirá que votó todo junto el peronismo, dentro de todo, porque los 5 de convicción general, Carolina Moisés, que había sido suspendida por Cristina, Jujeña, que responde a Gustavo Sanz de Salta, votó en contra. O sea, los 5 votaron junto al bloque peronista, que responden a Jaldo, a Jalil, que tenían buena conexión con el gobierno de Milei. Así que votó bastante unido el peronismo en ese sentido, pero no contemos el peronismo cordobés y esa que es otro tema, ¿no? O sea, estamos hablando otro país. Estamos hablando de otro país. Nuestra cámara, otro país. Córdoba es otro país. Pero dentro de todo, votó juntos. Pero claro, es el nuevo panorama que dejaron las elecciones de octubre. Exacto. ¿No? Este es el precio del triunfo contundente a nivel nacional de Milei en octubre, ¿no? Sí. Hay una nueva composición de las cámaras, el Senado era el fuerte del peronismo, ahora pasó. Es más, en diputados, si bien tiene la primera minoría, la Libertad Avanza, le va a costar más no aprobarlo en general, pero que no pueda llegar a haber alguna variación en algunos artículos, ¿no? ¿Eso indicaría el poroteo al día de hoy, digamos? Sí, que podría haber alguna variación en algunos artículos. Lo que uno saca como conclusión es que los gobernadores salvaron el tema ganancias, seguir desfinanciándose porque realmente están en problemas graves. Lo vemos con las paritarias en la provincia de Buenos Aires, lo vemos con el problema que hubo con la policía en Santa Fe, que tuvo que haber un aumento del 40% y aflojar de parte de Puyaro ayer a la tardecita, después de
escupieron al jefe de policía. Bueno, una locura. Volvían, claro, fue realmente muy fuerte y hubo un aumento de 40% y así levantaron la medida. ¿Te acordás lo que pasó con Kicillof al principio del gobierno? Sí, cómo no recordar. Y hay otras dos provincias que están en riesgo, una es Mendoza, la otra creo que Neuquén, de alguna ruido policial también, porque claro, es verdad, cobran poco, ¿no? Y no están sindicalizados y hay todo un problema, ¿no? Que a veces se conecta con cuestiones de desestabilización, como pasó con Kicillof al principio del gobierno, y muchas otras veces no deja de tener una razón, digamos, salarial importante, porque realmente es atendible, es recontra atendible. Sabemos las horas extras, horas cores, todo lo que hacen los policías, ¿no? Sí. Con la No, y aparte es algo cíclico, ¿no? Sí. También ha pasado aquí en la provincia de Buenos Aires hace un par de años atrás, digo, casi que explota la situación y hasta que no son escuchados, porque también el salario es muy bajo y las condiciones que Por eso te digo, son atendibles. y hasta que no se escuchan, no merma, ¿no? Pero es algo que cada tanto vuelve esa problemática. Cada tanto vuelve y es absolutamente atendible las demandas. Las demandas son súper atendibles. Recontra atendibles porque es una tarea como tantas otras, realmente muy jodida cuando se hace bien. Es una tarea hasta altruista, podríamos decir, cuando se hace bien. Cuando se hace bien es altruista. Porque después está el otro derrame. Digamos que todo. Algunos sectores policiales tienen alguna forma de recaudar de otra forma, pero el laburante, si le llega poco. Total. Digo, lamentablemente hay otras cuestiones. Pero bueno, entonces decía, los gobernadores salvaron esa parte. La CGT salvó el tema obras sociales, aportes patronales, cuota sindical, por un tiempo, por lo menos lograron salvar la ropa. Quizás algunos, los más optimistas, dicen, bueno, se mantienen los gremios fuertes como para tratar de cambiar las cosas el día de mañana. O mantienen el poder, ¿no?, que tenían y la financiación que tenían. La cuestión es que en la vida cotidiana el trabajador pierde mucho. Sí. Hay otra cuestión, viste que ayer trataron de... veníamos hablando de cómo ataca la derecha que se ensaña con un personaje. Ayer se ensañaron con Recalde. Le editaron un video, ¿no?, de la locución del discurso en el Senado. Fue quizás haciendo honor a su padre, a Héctor Recalde, que fue un gran abogado laboralista. A él era el que señalaron durante muchísimo tiempo. Claro. Digo, todo el macrismo lo señaló como casi el creador de la industria del juicio. Claro. Era el que le endilgaban, digamos, a Héctor Recalde. Claro, que falleció hace no tanto. Sí. Y que un prócer, digamos, del derecho laboral. Y es el papá de Mariano. El padre de Mariano. Y Mariano Recalde ayer tuvo una de las más lúcidas intervenciones de parte de la oposición. ¿Y se lo editaron? Y se lo editaron diciendo que no había leído todo el proyecto. En realidad había dicho otra cosa, que no había leído una parte que decían que estaba. Hasta Milei. Esto también habla a las claras de cómo, lo que hablábamos el otro día, cómo la derecha se ensaña con un artista, con un sindicalista, para hacerte bolsa en las redes sociales, esencialmente. Pero bueno, así se manejan. Después hubo una respuesta en ese sentido de Recalde. Y Recalde lo que pidió aclaración, y no hubo aclaración en la ley, que esto es importantísimo, es para quienes sean contratados de ahora en más. Ok. Porque supuestamente los derechos adquiridos ya no se pueden vulnerar. Claro, esa era una duda. ¿Qué pasa con aquellos que tienen un contrato ahora? Supuestamente el gobierno lo deja en la nebulosa porque tiene la intención de que se puedan hacer nuevos contratos. Tabula rasa. Con la nueva modalidad, tabula rasa. Tabula rasa. Pero supuestamente tendría que ser para los nuevos contratados. No para los que es de ahora en más. De ahora en más. Sí, pero en algún momento se dio a entender por eso no lo pusieron en la ley, porque pedía Recalde que lo pongan en la ley. ¿No? Y entonces después por ahí te queda la nebulosa, decide un juez, decide una cámara, decide la corte, y fuiste. Perdiste. No, sí. Y pasó además a la justicia porteña, a la justicia laboral nacional de Buenos Aires, y se sabe cómo es la justicia porteña. O sea,
trataron de meter todo Claro. sabiendo que los números les favorecían. Claro. Es un poco lo que hay que acostumbrarse, por eso también la responsabilidad que tiene que tener la clase política mirando el futuro, ¿no? Porque es bravo lo que se viene, muchachos. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Es bravo lo que se viene. Entonces hay que, Pero bueno. desde el pie y hasta arriba hay que tratar de cambiar alguna forma. Ahora, la ¿no? pregunta es, que no. hablábamos el otro día con Daniela, ¿abrirá más puestos laborales en blanco esto? Que es uno de los eso siempre- motivos, entre comillas, que ponen. Sí, por eso ellos le llaman modernización laboral, una manera de blanquear Sí. de una manera bastante, digamos, retrógrada, Sí. pero blanquear trabajadores para que el empresario contrate, blanquee. Es de los Y- mismos creadores del reperfilamiento Claro, de la sí. economía en la República Argentina. Tal cual. Yo les recuerdo cómo fue eso, Sí. el reperfilamiento. Más deuda. Claro. Con los estatutos como el del periodista quedó un periodo de 1 año en vez de 6 meses. Para hacer un convenio, no sé, alguna... pero se extendió de 6 meses a 1 año, ese es el logro. El logro. Bueno, ¿No? resultó lo de Nancy Pasos. Claro. Viste que hacerse... Sí, un poco fuerte lo de Nancy. Para colmo, el padre de sus hijos festejaba en los balcones. Chico, este país se fue. Claro, hoy veía las declaraciones de Santilli, la veía a Nancy, A Nancy, Pasos, dándolo todo, a todo. Nancy encadenada y digo, qué cosa rara, fue. que lo que es el amor, ¿no? Lo que es el amor. Podríamos concluir. Gracias por este momento. Lo extrañaba, Claro. gracias No, por... pero claro. Gracias, No. en serio. Sacás algo de las piedras, Germán. Tal cual. Saquemos lo positivo, lo que es el amor. Lo que es el amor, ¿no? De cada imbécil. Claro, bueno, pero es lo que hay. Bueno, Hasta ¿sabes? los imbéciles tienen derecho al amor, Germán. Bueno, no seas malo. Es verdad. Quizá lo salve el amor, ¿no? Claro. Pregunta. Dicho sea, pasó Santilli candidato a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Diga, bueno, Ahí sí, todos nos tenemos que encadenar. Yo les cuento que si se trata de encadenarse, yo estoy. Hay Me reja, llaman hay esto. reja grande, hay que gobernación. Hay reja como para el Santilli, listo, yo me encadeno. Nos encadenamos. Las encadenadas van a ser hablando de la provincia. Claro. No, pero bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. Hay tiempo todavía. Por eso llamamos a la reflexión, a la oposición. Hay tiempo. Hay tiempo, chicos. Para, no es fácil la situación. Bueno, a todo esto hoy en Diputados se está debatiendo el régimen penal juvenil. Sí. Va a salir. Va a salir. Va a salir. Va a salir con una baja a los 14 años, no 13 como quería el gobierno, porque es el proyecto un poco original de Sí. nosotros, del radicalismo, del PRO, de la coalición cívica. Con promesas, a ver, en principio sería para crímenes graves, un asesinato o algo por el estilo, un menor podría ser condenado hasta 15 años, ¿no? A partir de los 14 y hasta 15 máximo. Pregunta, Sí. cuando es condenado y con esto que se aprueba, Lo cumple la en un condena, instituto. eso te iba a preguntar. Sí, en un instituto. Alejado de los mayores, pero después lo puede terminar cuando es mayor. Claro, cumplido la Como es el mayoría de régimen edad, penal es juvenil el acá en la régimen provincia. penal. Claro. Acá hay un régimen penal de 16 a 18. Claro. Que son punibles, pero lo cumplen y según la gravedad también del delito. Claro. Parece que si son delitos menores, pueden compensarlo con trabajos comunitarios, otras cuestiones, o no acercamiento a las víctimas, entre otras cuestiones, varios aditamentos jurídicos. Y después está una promesa, la cual yo no confío con este gobierno, que el déficit cero es el norte de todo, una promesa de poner mucho dinero y financiamiento para institutos de menores, capacitación, psicólogos. Chicos. Yo no le creo. Y yo Me da la tampoco. sensación que esto es una venta de humo, que es verdad que hoy leía en las redes sociales una nota, porque Victoria Tolosa Paz fue una de las oradoras más enfáticas en contra, ¿no?, de parte de esta baja. Y leí una crítica que, claro, sacaron a la madre de una chica asesinada por un pibe menor de 14 y decía que Tolosa Paz tiene la misma responsabilidad que el asesino de mi hija. Obviamente que si vos vas a consultar a la víctima, es lógica la bronca. Está hablando Es con decir, una herida abierta que no la va a pero cerrar no en la la va a vida, salvar nadie. Es decir, chicos. si hay algo que tiene que el legislador y especialmente un juez
no sé, hace poco se recordaban creo que 30 años del terrible crimen de Natalia Melman, ¿no? Sí. En Miramar. Sí. Y sí, vos si sos familiares, hasta a mí me Claro, dan ganas de ir y vengarme. Porque me da que esos 4 o 5 policías, que hay uno que está libre todavía por los ADN, hayan hecho lo que hicieron con esa piba. A mí me dan ganas de ir y agarrarlo. Total, Te estoy sincero, total, el ojo por ojo. Se súper entiende. Y lo recontra... Me genera una admiración la templanza del papá, que yo me acuerdo cuando era productor en los años 90 lo llamaba. Lo mismo que el papá de Micaela García, Total. que fue al Congreso a sacar la ley Micaela con una templanza que les envidio realmente, porque yo estaría sacado. Sí, uno nunca sabe cómo puede reaccionar, pero para bien no reacciona. Yo sé que para bien no reaccionaría. Ahora, ante los peores crímenes hechos por mayores o en ocasiones por algún menor, el juez es imparcial, ¿no? El juez tiene que merituar las pruebas, no se indigna. Se puede indignar, pero en la intimidad. Él tiene que merituar las pruebas. ¿Qué pruebas hay? ¿Qué testigos hay? ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es el arma? Y en base a eso, condena. No es emocional. Entonces hay un golpe bajo de esto de uno se pone en el lugar, comprende. Y por eso yo también soy muy generalmente toco con delicadeza el tema, porque lo que decíamos de King Gómez, hay un chico de 14 años implicado que está en un instituto especial en este momento, y es absolutamente lógico el dolor, y cuando realmente cometen un delito grave, algo tenés que hacer, no se lo podés devolver a los padres. Primero, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, porque obviamente que, obvio que sí. El pibe es víctima de la sociedad, pero King Gómez también es víctima de la sociedad. Total. Y si llega a matar a otra persona, es víctima de la sociedad, sea de clase media, de clase alta o de clase baja. Sí. Entonces el Estado tiene que actuar, es lógico. Ahora, la cuestión es que tendría, la forma. Claro, y tendría que ser una solución integral. Total. ¿No? Porque si no agarras el partido empezado siempre, ¿no? Y sabemos que venden humo con esto. Sí. Sí, es una... Es merchandising, ¿viste? Yo hay veces que lo pienso, digo, en la política y más en la derecha, digo, en la derecha por lo general, es merchandising. Sí, es una manera de vender, y de comprar votos, de generar empatía con la gente que tiene miedo. Por eso. ¿No? Y por otro lado, también quiero decir algo que tiene que ver con que es un tema que las agendas del progresismo han abandonado un poco. Sí. Bueno, lo dijo un momento Cristina, en el estadio. Y a mí me pareció como muy interesante esto de, porque somos progresistas. No podemos no tener agenda respecto de qué hacer con un tema que a la sociedad le ocurre. Le atraviesa. Nos ocurre. Sí. Nos atraviesa. Nos preocupa. ¿Eso nos hace fachos? No. No. Entonces, digo, también en términos de poder analizar, digamos, muchas veces analizamos, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegó la derecha a tener esta avanzada? Total. Y esto, digo, digo hasta como militante, me animo a decir, no escondo mi militancia ante nadie. Digo, hay algo que nos faltó en los proyectos que se han sucedido que tiene que ver con tomar agenda, tomar nota de un laburo más integral que no lo vamos a ver en 48 horas ni en 4 años de gobierno. No. Pero que mientras tanto tenés que ir armando un tejido social, cultural, que comprenda eso como parte de las agendas y las preocupaciones que tiene hoy la sociedad en este país. Sí. Digamos, además, convengamos que las víctimas son el laburante que es... Claro, es víctima también. Claro. No estamos atrapando nazis, o sea, no se mueren nazis todos los días. O sea, y aparte no es solamente el hecho del robo. Claro, el exactamente. Problema que el robo también es un tema, que hoy te roben un auto, que te roben la bicicleta, que mucha gente se mueve con la bicicleta, con la moto, que vos decís, me quiero matar, todavía no la pagué. No digo, eso ya es un hecho terrible. Que te entren a tu casa el trauma. a robar. Violencia, eso, violencia. Es esa violación a la propiedad. Es lo traumático. Es que no es solo eso, sino que es la vida. ¿No? Es la vida. Eso es terrible. Por eso lo complejo del tema, porque uno ve por cómo proliferan los hechos de violencia, que es resultado sin duda de la desigualdad y la marginación. No hay vuelta que darle. Y esto se va a profundizar, entonces vos tenés que, gana el discurso represivo y nadie dice que no haya que reprimir el delito y prevenirlo, pero prevenirlo sobre todo.
Y ahí es una complicación porque es una rueda, un círculo vicioso, ¿no? Sí, que uno no le ve salida en lo inmediato. Sí, sí. Bueno, por último, hablamos recién del régimen penal juvenil. También se va a poner en debate el acuerdo Mercosur con la Unión Europea, con poco análisis, con bastante poco análisis realmente, pero se va a poner en análisis. Y después otras cositas que tienen que ver con lo que viene y con la crisis un poco social, es que antes de la nueva propuesta salarial, la provincia lo que está haciendo es tener contacto con los gremios, porque la inflación fue mucho más alta de lo que se pensaba, 2,9, ¿no? Esta semana. Y el 2,9 más 1,5 que se reclama por lo que se viene debiendo acá en provincia, estatales y docentes, del final del año pasado sería 4,4 y el gobierno no puede dar un aumento de 4,4 por cómo están las finanzas provinciales. Ante lo cual veremos, el gobierno ofreció 2%, lo podría compensar con ascensos, concursos y varias cuestiones adicionales. Veremos si conforma los gremios con auxiliares docentes que les aumentarían a muchos que ganan poco. Pero vamos a ver si con eso pueden compensar. Este es el otro problema también de la inflación que hay, ¿no? Fíjate los policías en Santa Fe, la paritaria complicada en la provincia, porque hay una inflación alta, un 2,9, sí. Y recordemos que con la fórmula vieja, y con la fórmula nueva en marzo, cuando suban las tarifas y cuando vengan los aumentos estacionales por educación, por ejemplo, va a ser una inflación bastante más alta. Sí, sí. Y con sueldos congelados. Y con sueldos casi congelados. Casi congelados. Ese porcentaje se nota muy poco en la vida cotidiana, en el bolsillo de la gente. Así que bueno, lamentablemente así estamos. Así hemos llegado hasta acá. Hemos llegado hasta acá. Siempre es agradable tu visita. Así es. No, sí, gracias por venir a traer tantas buenas noticias. Así es. Pero bueno, recordemos lo del amor. Cosas hay que hablar. Lo del amor. Hay que hablarla, sí. El amor salva. 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 El amorza. El amorza. Germán, muchas gracias. El lunes no nos vemos, creo. El lunes porque estamos de carnaval. En las fiestas carnavales. Estamos apretando el pomo. Manguera. Sí, Manguera. Vos sabés que yo soy del manguerazo. Claro, el bombero loco. Bombero loco. ¿Sos pro esas cosas, Ger? En mi época yo sí jugaba el carnaval. La bombucha. Yo tengo años. Sí, ¿Recibiste bombuchazos? Sí, salíamos con los baldes llenos de agua. Hijos con la de bombucha. Y no, ¿agarraban gente desprevenida? No. No, a veces sí, pero por ejemplo, en realidad eran peleas en el barrio con las chicas del barrio, ¿no? Ok, bueno, pero era consensuado. Pero de repente pasaba una señorita, para nosotros mayor, por ahí era una adolescente, no sé. Sí, la señora de las 4 décadas, digámoslo. Y siempre nos frenaba diciendo voy a llamar a la policía. Y ahí te quedabas con la bombita en la mano como diciendo, epa, está hablando de la autoridad, Era una Patricia Bullrich. Pero bueno, ahí nos quedábamos con la bombita en la mano y no la tiraban. No, está bien. Ger, muchas gracias por este rato, por traer la información. Sí. Nos encontramos entonces el próximo jueves nosotros. El jueves, ¿no? Dale, bien. dale. Momento de ir a la música. Ahora, no sin antes recordarle que el 221-508-2447 es nuestra línea WhatsApp. Con Milano vamos ahora arrancando esta tríada. Milano haciendo Los Dolores, Nélida Corralón, Sístole y Leticia Carelli haciendo Chau.